Nos disponemos para nuestra celebración. Mi propósito es el de celebrar esta misa y el de hacer presente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, según el rito de la Santa Iglesia Romana, para alabanza de Dios Todopoderoso y de la Iglesia triunfante, para bien mío y de toda la Iglesia que peregrina en la tierra, por todos los que me han pedido que ruegue por ellos, en general y en particular, y por la santidad y salvación de todo el pueblo de Dios. Amén. Gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa de Dios para participar de esta celebración eucarística. Así también les damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook. Vamos a ponernos en las manos de Dios pidiendo su intercesión por nuestras necesidades y vamos a tener en cuenta las siguientes intenciones. Agradecemos a Dios el don de la vida que le concede a nuestra hermana María de los Ángeles Flores Cortés. Que Dios nuestro Señor le siga colmando de abundantes bendiciones. Oramos por la salud de todos los enfermos, de manera especial por Lucero Acuña Terres. Que Dios nuestro Señor le sostenga y le dé fortaleza. Y también tengamos en cuenta a nuestros hermanos difuntos: Luis Eduardo Hernández Sánchez, Guadalupe López Recendis, Petra Recendis, Andrés López Recendis, Juan López Recendis, José Inés Fernández Martínez, a 12 años de su fallecimiento, Salomé Rafaela Morlán Contreras, Jaime Agustín Fernández Morlán, Alejandra Guadalupe Carmona Fernández, María Ascensión López Rayas, Pedro López Ramírez, Vicente López López, Jorge Homero y David López López, Rosy Aparicio Fernández, Ofelia y María Elena Aguilar Islas. Que Dios nuestro Señor les conceda la vida eterna a todos nuestros hermanos difuntos. Hermanos, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón.
tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy celebramos a San Pío de Pietrelcina, presbítero, este santo hombre que nos dio ese ejemplo de humildad, pero también nos dio el ejemplo de una profunda espiritualidad en el Señor. Él fue asociado a la pasión de Dios del Señor, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con los estigmas, estos dones que el Señor le concede a algunas personas. También San Pío tenía el don de bilocación, de poder estar en dos partes a la vez, y también el Señor le permitió el poder saber de la conciencia de las personas. Cuando alguien se iba a confesar con el Padre Pío, es lo que nos cuentan, él ya sabía los pecados de las personas. Es la historia de San Pío de Pietrelcina, estos dones que el Señor le concedió a este santo presbítero, gracias a ese corazón humilde que tuvo ante Dios. Vamos a pedir la intercesión de este santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío de Pietrelcina, presbítero, la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo, y renovaste por su ministerio las maravillas de tu misericordia, concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Proverbios. Toda palabra de Dios es verdadera. El Señor es un escudo para cuantos en Él confían. No alteres para nada sus palabras, no sea que te reprenda y resultes mentiroso. Dos cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Dame tan solo lo necesario para vivir. No sea que la abundancia me aparte de ti y me haga olvidarte. No sea que la pobreza me obligue a robar y me lleve a ofenderte. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor,
Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Condúceme, Señor, por tu camino. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Aparto mi pie de toda senda mala para cumplir tus palabras. Condúceme, Señor, por tu camino. Medito tus decretos y odio el camino de la mentira. Detesto y aborrezco la mentira y amo tu voluntad. Condúceme, Señor, por tu camino. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermos. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Seguramente que hemos escuchado en diversas ocasiones cuando se nos invita como miembros de la Iglesia a poder predicar el Evangelio. Constantemente es la invitación. Hay que anunciar a Cristo, hay que anunciar su palabra, hay que anunciar el Evangelio. Y tal vez en nosotros podría quedar la duda: ¿cómo le hago para poder predicar el Evangelio, para poder anunciarlo? Algunos seguramente piensan que pues el predicar el Evangelio es cuando el sacerdote se para desde aquí, desde el ambón, a predicar.
Es parte de la predicación. Pero hay que entender, queridos hermanos, que la mejor predicación del Evangelio es la que se realiza con el testimonio de vida. Así es. Si yo quiero predicar el Evangelio, tengo que dar testimonio con mi vida del Evangelio. ¿Quién es o qué es el Evangelio? Es Cristo. Y entonces cuando yo evangelizo o cuando yo predico, se refiere a que como yo ya tuve un encuentro con Cristo, entonces el predicar será que yo comparta mi experiencia de Cristo. Hay algunas personas que piensan que para poder predicar o para poder anunciar el Evangelio de Cristo, pues tiene que haber mucha preparación. Ciertamente que sí, pero tampoco, hermanos, es como lo que tiene que preocupar más. Hay algunos hermanos que dicen, es que ¿cómo voy yo a hablar de Dios si todavía no lo conozco? ¿No lo conoces en qué sentido? ¿En el sentido intelectual o en el sentido vivencial? Porque sí, a Dios se le conoce en el sentido intelectual. Yo puedo estudiar sobre la fe, yo puedo estudiar sobre la iglesia, puedo estudiar sobre diferentes puntos del misterio de Dios. Pero aún así, ese misterio se queda limitado. ¿Qué necesita ese conocimiento intelectual de Dios para que sea un verdadero conocer a Dios? De la experiencia. Porque sí, yo puedo estudiar mucho, puedo conocer al pie de la letra la doctrina de la iglesia, pero si no he tenido la experiencia de Dios, ¿qué voy a hacer? Hermanos, los grandes teólogos, los grandes personajes y santos de la iglesia que nos dejaron una abundancia de escritos sobre el misterio de Dios, sí, leían, hacían su exégesis, es decir, su estudio de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, pero el principal momento en donde se inspiraban para poder realizar los escritos que nos dejaron en torno a Dios fue de rodillas ante Dios, en la oración. Hoy hay muchas personas que saben mucho sobre el misterio de Dios en el sentido intelectual, pero no tienen la experiencia de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en el Evangelio nos encontramos con las indicaciones que da Jesús para poder ir y predicar el Evangelio. Y una de las condiciones que pone Jesús es muy clara y les dice, no lleven nada para el camino. Ni sandalia, ni bastón, ni comida, ni dinero, ni túnicas, nada. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿y entonces el Señor quiere que vivamos en la precariedad? ¿O por qué nos dice que no llevemos nada? A lo que se está refiriendo el Señor al decirle a sus discípulos que no lleven nada para el camino, les está indicando que lo importante es tener la disposición para seguir al Señor y para darlo a conocer. Lo demás, la túnica, el bastón, el morral, la comida, Dios lo va a poner. Porque cuando nosotros nos disponemos a predicar el Evangelio, cuando nosotros nos disponemos a dar testimonio de ese Dios vivo, el Señor va poniendo los medios. El Señor nos va poniendo los instrumentos para poder salir adelante e ir caminando. Y entonces por eso, hermanos, el Señor nos dice, no lleve nada para el camino, porque si a veces vamos preparados, puede ser que nos acomodemos. Pues yo llevo mi bastón, llevo mi morral, llevo mi dinero, pues aquí me quedo, me acomodo. Pero lo que el Señor quiere evitar es eso.
Tú ten la disposición de predicar, yo pondré los medios. Por eso no lleves nada, porque te vas a aferrar a eso, porque te vas a acomodar en eso, y entonces lo que necesitas es dejarte llevar, dejarte inspirar. Y aquí viene otra parte. Para poder predicar el Evangelio con nuestra experiencia de vida, necesitamos que el Espíritu nos inspire las palabras y las obras para poder anunciar a Cristo. Porque si no es el Espíritu el que habla y el que obra, entonces me voy a anunciar a mí mismo, pero no voy a anunciar a Cristo. Y ese es el riesgo que a veces corremos, hermanos, que pensamos entender el misterio de Dios y entonces eso es lo que le compartimos a los demás, pero no les estamos compartiendo quién es Dios, les estamos compartiendo el Dios que yo me he hecho a mi manera o el Dios que yo pienso que así es. Por eso hay que tener mucho cuidado en quedarnos con algunas ideas o algunos conceptos de Dios. Necesitamos la experiencia para verdaderamente predicar el Evangelio, predicar a Cristo, anunciarlo con la vida. Necesitamos forzosamente de la experiencia. A veces hay personas que llegan a decir, es que yo conozco mucho a Dios. ¿Por qué conoces mucho a Dios? Es que yo ya me sé la Biblia, yo ya la leí toda. Qué bueno. Pero con eso no quiere decir que tú tengas una experiencia de Dios. Es que yo rezo el rosario todos los días. Qué bueno, es un medio de devoción, pero no con eso quiere decir que ya conozcas a Dios. El conocer a Dios, hermanos, viene de una experiencia en la intimidad y en el silencio. No viene de otra parte. La Escritura nos ayuda, la devoción nos ayuda, pero la experiencia es personal. Yo y el Señor. ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué experiencia me quiere hacer vivir para después yo anunciarla y dar testimonio a los demás de eso que yo he experimentado? Porque tal vez yo también puedo decir, es que yo amo a Dios, pero ¿en qué experiencia has tú tenido de ese amor de Dios para poderlo decir? Hoy por eso la primera lectura en este libro de los Proverbios se nos hacía una advertencia. Decía el autor de este libro, 2 cosas te pido, Señor, antes de morir, no me las niegues. Líbrame de la falsedad y la mentira. Y eso es lo que hay que pedirle constantemente al Señor, que nos libre de la falsedad y la mentira. Porque yo puedo decir que creo en Dios, yo puedo decir que lo conozco, pero a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor estoy mintiendo, porque no he tenido esa experiencia verdadera con Dios, que se logra, como les decía yo, hermanos, a través de un encuentro personal, a través de dejarse llevar por Dios, dejarse encaminar por Él y salir a su encuentro. Es como cuando a veces nosotros vamos a encontrarnos con una persona que a lo mejor no la hemos encontrado en algún otro momento, pero llega esa como que disposición, a lo mejor existe un poco de nervio, pero me voy a atrever a conocer a la persona. Así sucede con Dios. Necesitamos renunciar a muchas cosas y tener la disposición para seguir al Maestro, aprender de Él, conocerlo y entonces predicarlo. Porque si no, entonces no sabré yo a quién voy a predicar, pero a Cristo no. Primero necesitamos del encuentro, para que entonces de allí vayamos y anunciemos el reino. Miremos a Jesús. Jesús, antes de poder salir a predicar, de poder salir a anunciar el reino, de curar a los enfermos, a los endemoniados, ¿qué era lo que hacía Jesús? Primero se apartaba a un lugar en solitario y estaba en intimidad con su Padre. Y de ahí Él iba y compartía y les decía, este es el reino.
porque mi Padre me ha inspirado para poder hacer estas obras, para poder decir estas palabras. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, que el Espíritu nos mueva a poder realizar la obra de Dios en medio de nuestra vida. Termino poniendo el ejemplo de este santo que hoy celebramos, San Pío de Pietrelcina, un santo hombre. Este santo padre Pío tuvo momentos de dificultad, fue un hombre frágil en su salud, pero que nunca decayó. Al contrario, tomó fuerza y quiso predicar el Evangelio de Cristo aún a pesar de sus sufrimientos corporales. Dios le concedió tener estas señales de la pasión, los estigmas, como los llamamos, y a través de eso Él nos dio testimonio de la pasión de Cristo. Y durante toda su vida nos dio ese ejemplo de piedad, de santidad. ¿Por qué? Porque se dejaba mover por el Espíritu de Dios, porque constantemente buscaba la oración y la intimidad con Dios para que esa experiencia Él la compartiera. Y no bastaba más que con verlo celebrar la Eucaristía. Un hombre lleno de una profunda piedad, de una profunda devoción y sencillez ante Cristo nuestro Señor. Por eso, hermanos, nosotros pidámosle al Señor así, un corazón sencillo, dispuesto a tener una experiencia con el Señor. No un corazón soberbio que diga ya conocer a Dios cuando a lo mejor no lo conoce, sino que realmente busquemos a Dios desde la intimidad, desde la Eucaristía, desde la vida de oración, para que así prediquemos a Cristo, prediquemos su palabra con nuestro ejemplo, con nuestra vida, y así anunciemos la alegría del Evangelio a todos nuestros hermanos. Que así sea. Con toda humildad presentemos nuestras súplicas al Padre del cielo y digámosle con fe: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor despierte en nosotros un espíritu de penitencia por los pecados que hoy hemos cometido, roguemos al Señor. Para que en medio de los sufrimientos de la vida podamos encontrar el amor de Dios y mantener una actitud de cercanía con los que más sufren, a ejemplo de San Pío de Pietrelcina, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Oremos al Señor por cada una de nuestras necesidades que hemos presentado en esta Santa Misa. Agradezcamos a Dios por el regalo de la vida que le concede a María de los Ángeles Flores Cortés. Pidamos a Dios nuestro Señor por la salud de Lucero Acuña Terres y oremos por el eterno descanso de Luis Eduardo Hernández Sánchez, Guadalupe López Recendis, Petra Recendis, Andrés López Recendis, Juan López Recendis, José Inés Fernández Martínez, Salomé Rafaela Morlán Contreras, Jaime Agustín Fernández Morlán, Alejandra Guadalupe Carmona Fernández,
María Ascensión López Rayas, Pedro López Ramírez, Vicente López López, Jorge Romero y David López López, Rosy Aparicio Fernández, Ofelia, el Padre José Guadalupe Valencia Ramos y María Elena Aguilar Islas. Que Dios nuestro Señor reciba con bondad nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. Los días que se abren con luz y oraciones, las tardes repletas de frutos y gozo. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. El pan en las manos de tu sacerdote, el cáliz que ofrece por todos los hombres. Te ofrecemos, Señor, lo que nos diste tú. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina. Y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Guillermo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Pío de Pietrelcina, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quien vaya a participar de la Sagrada Comunión, les invito a que hagamos una fila en el pasillo central, guardando la distancia, por favor. Quien no vaya a comulgar puede tomar asiento. Les recuerdo, hermanos, que la comunión la recibimos en la mano, presentando las manos de esta manera, a la altura de nuestro pecho, y recibimos al Señor delante del sacerdote y allí mismo comulgamos, por favor.
Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel cuya hermosura admiran el sol y la luna, cuyos premios no tienen límite, ni por su número, ni su grandeza, ni por su preciosidad. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Aquel Hijo del Altísimo, dado a luz por la Virgen María, quien lo formó en su seno de doncella. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. Ama totalmente a quien totalmente se entregó por tu amor. A nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook, les invitamos a que realicen su comunión espiritual, a que puedan manifestar su fe en el Señor, que está realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, y que al mismo tiempo puedan pedirle que nada ni nadie los aparte de su presencia, que les fortalezca en la fe. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Cristo el Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos
gracias a Dios. Que pasen todos una excelente tarde, buen descanso, cuídense mucho.